Buenas tardes, estamos nuevamente en el octavo seminario de avances de titulación del Cuerpo Académico de Artes Escénicas. Este seminario tradicionalmente habíamos tenido participantes de nivel licenciatura y esta es la primera vez que se suman con nosotros estudiantes de maestría y doctorado, lo cual nos da muchísimo gusto y nos hace pensar que vamos bien en la investigación en artes escénicas y que el conocimiento que se genera es también un conocimiento que va a aportar muchísimo para, no solo para la academia, sino para la formación de nuevos artistas e investigadores. Hoy estoy muy feliz de que nos acompañe Cristina Solís Reyes, a quien tengo el honor de estar acompañando en su tesis, en un trabajo que además a mí me pega muy adentro porque yo también hice teatro penitenciario un poquito cuando empecé a hacer teatro. Y bueno, para mí el teatro de participación es un área que es una de mis líneas de investigación y que hacerlo en condiciones de reclusión, pues tiene un montón de caminos y de aristas para verlo, para mirarlo. Creo que de las cosas más difíciles a las que se ha enfrentado Cristina es justamente a la necesidad de tener que decidir que sí, que no, porque quisiera uno entrarle a todos los temas, porque todos son conmovedores, entrañables, todos los temas que aparecen ahí. Cristina, ella ha desarrollado su carrera en leyes, pero ha estado trabajando también mucho en teatro. Ella misma es actriz y nada más que no lo quiere aceptar así de manera, de manera presumida. Ella es muy modesta, pero ha hecho trabajos muy importantes en teatro cabaret, por ejemplo. Y bueno, la presento, ella nos va a presentar su trabajo sobre teatro penitenciario. Él lo que nos va a presentar es el desmontaje de lo que ha sido su proceso de investigación sobre el teatro penitenciario en México. Y nos va a presentar un montón de sorpresas que creíamos que era poquito y resulta que se hace de muchas maneras el teatro penitenciario, no solo de una, y en eso consiste la riqueza de este trabajo. Cristina, te dejo la palabra porque si no yo me agarro el micrófono y no lo suelto. Gracias. Gracias. Pues primero, gracias por la invitación. Para mí es muy importante pues tener estos espacios donde se puede compartir lo que se está trabajando y cómo se está trabajando. Y pues bueno, la invitación de la mano de Alejandra, de Adriana, es también pues muy alentadora para mí porque me han visto desde que inicié el doctorado y he contado con su guía, con sus consejos, y eso pues bueno me hace estar como un tanto más segura hoy aquí. Muchas gracias. Les cuento un poco la manera en la que voy a llevar a cabo la exposición. Lo planteamos como un desmontaje de investigación sobre teatro penitenciario en México, que es justo la línea que estoy ahora trabajando. Y pues cómo llego hasta este tema, creo que es relevante darlo a conocer. Yo soy de formación, soy historiadora, soy licenciada también en Ciencias de la Comunicación, soy maestra en Historia y ahora estudiante del doctorado en Arte y Cultura, del DIAC. Y bueno, me he manejado en distintas líneas de investigación, como la historia social, la historia cultural, la historia de las prisiones y de las legislaciones. También he trabajado como gestora cultural a partir de dirección y producción de eventos académicos,
coordinadora de carteleras de teatro, principalmente infantil, y colaboro de manera muy estrecha con un centro cultural comunitario aquí en San Miguel de Allende, en Guanajuato, el Sindicato. Este es el nombre del centro. Y bueno, esto me ha permitido como el acercarme sobre todo al teatro de distintas formas. Ya lo decía Adriana, sí, también he actuado, he tenido pues la fortuna de trabajar con Jesús Rodríguez, con Mónica Hot, con un grupo de mujeres que hacen teatro aquí en San Miguel y que me ha ayudado muchísimo a tener esta otra formación que no tengo de academia o que no tengo en la parte pues formal, pero que he aprendido, ¿no? de la escena también. Entonces logro encontrar un punto de convergencia en lo que he trabajado durante muchos años de forma netamente académica y lo que he trabajado en últimos años de una manera como mucho más práctica que me lleva a, como ya decía, a este punto de convergencia en el teatro penitenciario. El teatro penitenciario ya como un objeto de estudio. Y entonces genero un proyecto de investigación que se titula Tras rejas y bambalinas, la experiencia del teatro penitenciario en México, aproximaciones a la reinserción social, a los derechos humanos, a través de el trabajo de la Compañía de Teatro Penitenciario del Foro Shakespeare y el Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva en la Ciudad de México. ¿Cómo abordo este tema? El título, bueno, es largo, como ya lo ven, no tanto por gusto, sino porque en realidad, bueno, tengo todo el nombre de la Compañía de Teatro Penitenciario y todo el nombre de este sistema de readaptación y asistencia preventiva, y yo me aproximo al teatro penitenciario a través de 3 ejes. El principal, pues sí, el teatro; el siguiente, la reinserción social; y un tercero, que son los derechos humanos. Esto a partir de 2 experiencias muy específicas, que es la Compañía de Teatro Penitenciario, encabezada por Itari Marta, y el STRAP, por sus siglas, que lo generó Jorge Correa, quien ha sido reconocido en México como el padre del teatro penitenciario. Lo ubico, o estos cuestionamientos que son importantes siempre: el dónde y el cuándo. Dónde en la Ciudad de México, y cuándo desde 2021 hasta 2025, que son estos 4 años de investigación, y que, bueno, estaré observando lo que está sucediendo en este tiempo y en este espacio. Es importante, bueno, para mí siempre es muy importante y muy necesario enfocar dónde voy a estar, cómo voy a estar y a qué me estoy refiriendo cuando hablo, por ejemplo, de sistema penitenciario mexicano. El sistema penitenciario mexicano está conformado por 446 centros penitenciarios, 11 de los cuales están destinados exclusivamente para albergar población femenina. Hacia finales del 2020 hablamos que había en reclusión 255.638 personas en nuestro país, y los principales delitos penados fueron el robo, el homicidio, la violación, el secuestro y el narcomenudeo. Esto es importante porque yo abordo el teatro penitenciario de qué forma. Es un estudio interdisciplinario en el que está la historia, en el que está la etnografía, en el que aparece también pues toda la parte artística, para generar un estudio social del teatro penitenciario. Y esto, con relación a lo que mencionaba Adriana, pues sí, justo nos ha llevado a decir que sí y que no. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Para qué? ¿No? Y cuáles van a ser las metas o los objetivos, las finalidades por las cuales yo me estoy acercando al teatro penitenciario. ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Cómo lo quiero ver? Y a partir de eso, bueno, por poder generar esta investigación en la que llevo trabajando justamente un año y un poquito más de meses, pero yo desde el 2008 he estado trabajando sobre historia de prisiones, entonces conozco este sistema penitenciario con ojos históricos. Sé lo que ha pasado en términos de legislación en México a lo largo de un siglo más o menos, o un poco más, ¿no? Desde la Constitución de 1917, incluso los códigos penales del siglo XIX, y esto me permite tener una visión pues mucho más clara y mucho más completa de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Para mí siempre fue como muy necesario poder
establecer estas discusiones históricas o poder tener un marco contemporáneo en el que las discusiones históricas o las legislaciones en términos de las penas en México tuvieran cabida. Entonces el teatro penitenciario me lo está permitiendo. ¿Por qué? Y entonces voy hacia ello. Yo marco mi línea o lo que propongo, una de las primeras propuestas que ya me atrevo a dar en este momento en términos de mi objeto de estudio, es que el teatro penitenciario, la mayoría de los estudios hoy en México habla que nace hacia la década de los 70, 80, con Ruth Villanueva, Jorge Correa y Juan Pablo de Tavira. Entonces, es en esa década cuando inicia, cuando se formaliza, cuando nace el teatro penitenciario en México. Mi propuesta dice que es anterior. ¿Por qué? Porque a partir de 1917, en el artículo 18 constitucional, se está hablando ya del trabajo y la educación como los medios ideales para la reinserción. En ese momento no se habla de reinserción, sino que se habla de regeneración de los delincuentes o de las personas privadas de su libertad. Esto quiere decir que son a través de estos dos medios que se va a lograr la transformación de la persona que ha delinquido. ¿Y qué implica el trabajo y qué implica la educación? La educación no se lleva al papel, en el artículo 18 no se plasma, pero sí se está practicando. Y algo que para mí ha sido muy pues sí, importante el ver es de qué manera se aborda la educación en las prisiones mexicanas desde 1917. Tengo el caso concreto de la cárcel municipal de Jalapa, que hacia 1921 está diciendo, o se está diciendo que pueden tener clases de literatura, pueden tener clases de canto, pueden tener clases de matemáticas, de gramática, de español, pero en el caso específico del canto están comentando que pueden cantar los reclusos, claro que lo pueden hacer, pero no pueden deleitarse demasiado para que no se les olvide que están en prisión. Esta es una primera actividad artística en prisión hacia 1921, en una prisión municipal. Entonces, bueno, sigo avanzando en términos de tiempo y en términos de fuentes, y hacia 1965 hay una primer reforma al artículo 18 constitucional, donde ya se habla de la educación concretamente, o donde se agrega al artículo 18 constitucional la educación, y donde se explica en voz de los legisladores que educar tiene una connotación más amplia, aquí estoy citando, que empieza desde el simple trato con sus compañeros de reclusión, su concurrencia a conferencias y otros actos culturales, eventos artísticos y deportivos que transformen al recluso en ser sociable, conocedor de sus derechos y también de sus obligaciones. En estos mismos años, hacia 1961, podemos ya hablar de una primera compañía de teatro en la penitenciaría de la Ciudad de México, en Lecumberri, y se denominaba el Grupo de Teatro de la Penitenciaría, una compañía amateur de presos, que tuvo un par de puestas en escenas que han sido descritas como obras escritas por reclusos, dirigidas por otros reclusos, con escenografía de otros reclusos e interpretada exclusivamente por reclusos. Entonces esto nos lleva en el tiempo 10 años atrás de lo que normalmente se habla cuando se indica que arranca o que nace el teatro penitenciario en México. Volviendo al artículo 18 constitucional, hacia el 2008 se agregan dos nuevas actividades para lograr la reinserción social de los reclusos o de las personas privadas de su libertad, que es la capacitación para el trabajo y la salud, y hacia el 2011 los derechos humanos. Es a partir de esto, como ya yo mencionaba, estos ejes, que es el teatro penitenciario como eje principal, la reinserción social y los derechos humanos, que yo me voy a aproximar al teatro penitenciario. ¿Por qué estos tres? Porque la reinserción social, o bueno, más que el teatro penitenciario como eje principal, yo diría que es el artículo 18, que es el que me va a permitir identificar la génesis del teatro penitenciario en México en términos de legislación y en términos de práctica. Por otro lado, la reinserción social, porque el teatro o las actividades artísticas, culturales, educativas, laborales, son las que se están planteando desde la autoridad, desde la legislación, como los medios para lograr la reinserción social. Y los derechos humanos, ¿por qué? Porque ¿qué implica
vivir en prisión y qué significa o quiénes tendrían que ser estos garantes para la protección de las personas que están en reclusión. Y aquí me he atrevido también a hacer un tanto incisiva en términos de desde dónde se están leyendo los derechos humanos y cómo los estamos llevando a las prisiones mexicanas o cómo se están llevando a las prisiones mexicanas. Y me atrevo a hacer estos cuestionamientos porque desde 1917 o principios del siglo XX, si leemos las descripciones de las prisiones mexicanas, van a ser muy similares a las que hemos tenido a lo largo de un siglo y 2 décadas, que son hacinamiento, violencia, abusos, entre otros, ¿no? Hablar, por ejemplo, de mujeres en prisión implica que pueden estar mujeres embarazadas, mujeres en periodos de lactancia y mujeres que son madres que pueden estar en las prisiones mexicanas con sus hijos desde que nacen hasta los 6 años. ¿Qué implica esto? ¿Qué implicación tiene la maternidad en una prisión? Bueno, pues que estos niños, que estas niñas son un apéndice más de la reclusa y que no son vistos como un individuo per se, por lo tanto, no tienen un espacio de recreación, no tienen actividades para ellos, no tienen ni siquiera una ración de alimento. Esto nos lleva a una problemática más que no vamos a abordar, pero que está ahí dentro de este tiempo y espacio en el que se está llevando o en el que se está levantando la bandera del teatro penitenciario o del teatro o de las artes para lograr la transformación de las personas que están en reclusión. También que implica otro eje o bueno, otra de las situaciones que se observan en prisión es qué implica ser una persona indígena en reclusión. Y hay un dato que para mí fue pues que me puso a pensar mucho justo a la luz de los derechos humanos, que tiene que ver con que el 99% de los y las indígenas detenidos se encuentran en prisión preventiva. Esto quiere decir que prácticamente todos y todas pasan su proceso en la cárcel sin ser sentenciados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen acceso, ellos y ellas no tienen acceso al proceso de reinserción social, porque la reinserción social o el proceso de reinserción social es solo para las personas sentenciadas. Entonces, si tú no tienes una sentencia y estás en prisión, no puedes acceder, entonces no puedes acceder al teatro penitenciario o a las actividades artísticas. Y esto implica además, pues el estar en espera de una sentencia se ha estudiado también como una forma de tortura física y mental. Y desde ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué pasa con estos derechos humanos? Y entonces abono a través de teorías sociológicas y antropológicas que van a decir, bueno, los derechos humanos son parte de este gran sistema que está creado, generado a través de la idea de raza y de esta hegemonía eurocentrista en la que pues los blancos, los importantes, por decirlo de alguna forma, son quienes van a dar las reglas de cómo se tiene que vivir la cultura, el arte, cómo se tiene que vivir en las instituciones y por lo tanto, al hablar de derechos humanos, vamos entonces a hablar de estos grandes negocios que hay dentro de las prisiones mexicanas y que nos van a poder dar a entender o que me permiten a mí entender por qué está sucediendo esto con las mujeres, por qué está sucediendo esto con los niños, por qué está sucediendo esto con los indígenas y entonces qué pasa cuando nos acercamos al teatro penitenciario como una práctica para alcanzar la reinserción social y pues se descubre o veo que principalmente son hombres los que van a estar dentro de las compañías de teatro penitenciario o los que van a tener el acceso a las prácticas teatrales en las prisiones mexicanas, pero no solo hombres, sino son también hombres que sí saben leer y que sí saben escribir. Y entonces se va segmentando la población penitenciaria o la población reclusa que puede tener acceso a muchas de estas actividades. En el caso específico de mi investigación, bueno, hablaremos de el teatro. Como ya comenté, la reinserción social se sustenta de acuerdo al artículo 18 constitucional sobre 5 principios básicos: derechos humanos, trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. Pero además
se pueden enumerar otras actividades que han sido entendidas como aquellas que abonan al tratamiento de las personas privadas de su libertad, y entre ellas se encuentran las actividades recreativas y artísticas y el teatro penitenciario. ¿Qué es el teatro penitenciario? Hasta este momento logramos ya tener, bueno, un esbozo de algunas definiciones, una personal, y de ahí, bueno, he ido rescatando las voces de los y las principales exponentes del teatro penitenciario en México, y para poder llegar a esto. Yo lo defino como el quehacer escénico para y con personas privadas de su libertad, orientado a lograr la reinserción social y la transformación personal. Por su parte, Jorge Correa habla que el teatro penitenciario es una ventana hacia afuera desde la prisión y a la vez una visión hacia sí mismo que permite un replanteamiento de vida. Ruth Villanueva habla que el teatro penitenciario no da respuestas, sino que ayuda a las personas privadas de su libertad a encontrar sus propias respuestas al encontrarse frente a diferentes espejos. Y en palabras de la compañía de teatro penitenciario del Foro Shakespeare, a través del teatro se posibilita la prevención del delito y la reconciliación social de los internos a través de la, y esto es importante, empleabilidad y profesionalización en teatro. Por su parte, Arturo Morel dice que el teatro es el puente para alcanzar la libertad, y aquí podríamos hablar de una libertad simbólica, una libertad emocional, una libertad mental, etc. Hasta este momento de la investigación hemos podido identificar 3 modelos para hacer o de hacer teatro en prisión. El primero es poniendo las formas teatrales al servicio de las personas privadas de su libertad, con el fin de impactar en sus emociones, en sus acciones, y de esta forma, entonces, invitarles a reflexionar sobre las faltas cometidas y no volver a incurrir en ellas. Esto sería la forma en la que trabaja Jorge Correa, o en la que ha trabajado Jorge Correa, y a partir de la cual logra establecer esta metodología o este sistema de readaptación social, y que, bueno, tiene bastantes personas que han replicado esta metodología, que se ha replicado en distintos espacios penitenciarios en México. En palabras de Jorge Correa, él hace referencia que ha estado en más de 400 reclusorios en México, y su sistema se basa en 15 días de trabajo. Entonces, para poder llevar a las personas privadas de su libertad a una catarsis y a partir de ahí generar la transformación. La segunda forma de hacer teatro en prisión es aquella que se ha creado a partir de las necesidades de los reclusos, por ser vistos y escuchados, por ser partícipes en las actividades culturales de las cárceles mexicanas y dar un espacio a la creatividad, pero sobre todo a la denuncia. Hasta este momento, además de toda la bibliografía, de las fuentes hemerográficas, he también trabajado a través de entrevistas etnográficas. Entonces logré contactar o trabajar con David Hernández Peña, alias El Puma. Él fue un recluso de aquí del reclusorio de San Miguel de Allende, y bueno, me pusieron en contacto con él, su hermano me puso en contacto con él cuando supo que yo estaba trabajando este tema de investigación, y me dijo: mi hermano hacía teatro en la cárcel. Entonces, bueno, cuando me dijo mi hermano hacía teatro en la cárcel, yo imaginé otras cosas, ¿no? No imaginé que el Puma me iba a decir todo lo que él me dijo, ¿no? Y era, pues, justamente el que ellos pudieran tener voz para poder decir lo que estaba sucediendo en la prisión, y para poder tener un espacio en el que se pudieran mofar y en el que pudieran denunciar lo que estaba sucediendo en la prisión. ¿Y denunciarlo a quiénes? A los mismos custodios, a las mismas autoridades de la prisión, a las mismas personas que están conviviendo con ellos día a día, pero podérselos decir desde un escenario y poderlo decir a su manera. Eso para mí fue muy importante. El Puma me contó que, bueno, es una persona encargada de este grupo de teatro. El nombre de esta persona no lo recordó, pero sí su apodo es el Taxi. Y bueno, a partir de toda la experiencia y de todo lo que me contó David Hernández, bueno, pude
puedo decir que esta es otra de las formas, otro de los modelos de hacer teatro en prisión. Después, meses después, lo pude corroborar con Gerardo Curiel, que es un creador escénico de Dolores Hidalgo, que ahora está trabajando en el reclusorio en San Miguel de Allende, y justo él me hablaba de cómo lo están haciendo él ya de una manera, pues, mucho más formal, por darle un adjetivo, ya dando talleres de teatro, pero en el que efectivamente me decía esto, ¿no? O sea, estas palabras que el Puma me compartió, pues Gerardo las corroboró. Y un tercer modelo son las iniciativas que invitan a la profesionalización del quehacer teatral, convirtiendo esta actividad en un empleo dentro y fuera de la prisión. Este es el caso, pues, más conocido, específico, de la compañía de teatro penitenciario del Foro Shakespeare, que actualmente cuenta con 2 compañías activas, una compañía interna y una compañía externa. La interna en Santa Marta, Acatitla, donde iluminadores, escenógrafos, actores son reclusos, tal como yo lo leía con relación a Lecumberri, y tienen también una compañía externa en un centro cultural autogestivo, el 77, en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, en la que, bueno, cuando salen pueden trabajar. Y esa es una forma también de ayudarles en esta transición hacia la libertad. Este centro cultural está actualmente dirigido por 3 personas, por Valeria Lemus, por Javier, ahora no recuerdo el apellido, y por Ismael. Ellos 2 fueron reclusos en Santa Marta, participaron en la compañía interna y hoy están en la compañía externa. ¿Hacia dónde voy con esta investigación, o qué es lo que se busca, lo que se espera encontrar? Y bueno, tiene que ver con, como ya lo compartía, estos distintos modelos de hacer teatro penitenciario, lograr identificarlos, lograr definirlos, también identificar los distintos perfiles de las personas que se encuentran en reclusión y que practican o que se acercan al teatro penitenciario, y esto nos va a dar, o esto me va a dar luz para entender, pues, de una manera mucho más completa e integral, pues, lo que sucede en este sistema penitenciario mexicano. Y por otro lado, bueno, los distintos perfiles de los y las creadoras escénicas que lo imparten. También en este momento ya puedo empezar, ¿no?, como a esbozar y empezar a decir o entender cómo es que se acercan al teatro en las prisiones. Muchas veces son por programas gubernamentales, algunas veces son por iniciativa propia, y otras, pues bueno, cobijados por una institución como lo es el Foro Shakespeare, por ejemplo. Y esto me lleva a generar preguntas que aún no de las cuales no tengo respuesta, y una de ellas es muy, muy importante, bueno, son 2. ¿Al servicio de quién o de quiénes está el teatro penitenciario? Aquí diremos, ¿al servicio de los reclusos, o al servicio de las personas privadas de su libertad, o al servicio de la institución carcelaria? Para mí, al iniciar la investigación, fue muy interesante el proceso, porque tenía que responder si el teatro penitenciario abona o no a la reinserción social. Entonces, inicialmente decía no. Después, y conforme fui avanzando en la investigación, dije, no, sí, parece que todo indica que sí. Y voy entre estas 2 respuestas, entre el sí y el no, porque logro ver la injerencia de la institución, y porque esto me genera estas dudas. O sea, si realmente se está poniendo el teatro al servicio de las personas en reclusión, tal como se dice en los discursos y tal como se maneja que es para la transformación, o es al servicio de la institución. Es bien interesante ver cómo es que se entiende el teatro penitenciario, cómo se entiende la reinserción social para las personas privadas de su libertad y para los creadores o para la institución misma. Cuando yo hablaba con el Puma me decía, bueno, es que si yo practico, si yo soy parte del grupo de teatro, yo tengo ciertos privilegios. Yo puedo estar más tiempo fuera de mi celda, yo puedo comer o tener, bueno, después de cada presentación, o sea, al final de la temporada, por decirle de alguna forma, les premian o les celebran con una taquiza que, en la cual les permiten, bueno, una taquiza
a la cual ellos pagan, los mismos reclusos pagan por los tacos que les van a traer de afuera de la prisión, y entonces van a celebrar que terminaron ya todas sus presentaciones, entonces pueden estar más tiempo fuera de su celda porque ensayan y porque les dan este privilegio, pueden tener este acceso a la taquiza que implica que no van a comer lo que todos los demás reclusos están comiendo, y además les van a dar un beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada día que ellos estén en el taller y que cumplan con ciertos requisitos, les van a reducir un día a su sentencia. Esto también me lo decía Gerardo Curiel. Decía, bueno, para ellos es importante estar en el taller o participar en las actividades artísticas y teatrales porque van a poder reducir un día su sentencia. O sea, es práctico, ¿no? Ellos no están viendo esto que nos está diciendo Correa. Seguramente lo han de ver, o seguramente, o yo esperaría que sí resulte sobre ellos, pero no es esta transformación personal, o no lo ven. Hasta ahora en las entrevistas que he realizado, ninguno me ha dicho, pues porque me hace o porque me genera una transformación. Tal vez no lo van a decir con esas palabras, pero sí me han dicho porque puedo reducir un día mi sentencia, porque puedo estar más tiempo fuera, porque implica otra actividad en la que yo no estoy dentro de la prisión como tal. Y bueno, ¿cómo lo he logrado? ¿Cómo estoy en esta parte? Ha sido a través, les comparto sobre las fuentes bibliográficas, las fuentes hemerográficas, la etnografía, incluso la autoetnografía, porque, pues bueno, muchas de las veces o cuando he tenido que estar en Santa Marta, que ha sido una vez ya para poder ver una obra con la compañía de teatro penitenciario, pues tuve que pedir que me permitieran meter una libreta y un lapicero para poder escribir todo lo que iba a estar viendo, o sea, desde que salimos del Centro Cultural Autogestivo el 77 hasta que llegamos a Santa Marta, entramos, vemos la obra, salimos, y toda esa experiencia, bueno, implica mi voz. No estoy hablando con alguien más, ¿no? O sea, lo estoy viviendo yo, y lo hablaba con Adriana y bueno, no me daba, ¿no? O sea, la mano era así de tener que escribir y escribir y escribir todo lo que veía, y Adriana, recuerdo mucho que yo estaba sentada ahí en el 77 esperando el autobús que te lleva a Santa Marta, y Adriana me dijo, piensa en 3 cosas, y esas son, ¿no? O sea, sobre las cuales te vas a enfocar, porque si no, pues vas a querer verlo todo, vas a querer anotarlo todo, y pues va a ser mucho más complicado. Y pues esto, ¿no? O sea, creo que algo que me ha sido también muy, muy importante para la investigación es pensar en que todo tiene que abonar, todo abona, y en términos de las lecturas que estoy haciendo, las entrevistas que estoy haciendo, incluso los distintos textos que se presentan en los seminarios del doctorado, tienen que ir enfocados hacia mi investigación, ¿no? O sea, y tienen que sumar y tienen que abonar, porque, pues justamente, ¿no? O sea, si un pequeño desvío y en un tema como este, pues me puede llevar por otros rumbos que nos costó mucho a Adriana y a mí como enfocarlos, como delimitarlos, y hoy poder decir, bueno, vamos a trabajar o voy a trabajar sobre esta línea, sobre estos ejes para dar respuesta a estos cuestionamientos. Más o menos es esto. Como les decía, llevo un año de investigación, un año de lecturas, un año de entrevistas, y en este año, bueno, es como destapar y que empieza a salir, ¿no? Pienso un poco como en el listón que sacaban los payasos, ¿no? Y que no termina y no termina, pues así ha sido, y llevo justo un año. O sea, salen más creadores, salen más personas que están trabajando ahí, más colectivos, más grupos, más asociaciones civiles que yo no esperaba, y que por eso justo lo acoté a 2 y a las 2 principales, o a las que pues las fuentes hemerográficas me arrojaban que son los principales, y hoy puedo decir que realmente el trabajo en términos de teatro penitenciario en México es mucho más grande e importante de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, hoy sé
que desde el Instituto Estatal de la Cultura en Guanajuato están trabajando en los distintos reclusorios del Estado ya con teatro penitenciario. Sé también de personas en la Universidad Veracruzana que no solo lo están haciendo desde la investigación, sino que también ya están en las prisiones en Veracruz trabajando desde el teatro penitenciario. Sé de proyectos en Morelos, de proyectos en Sonora, de personas como Conchi León, que en Yucatán, en la Ciudad de México, lo están trabajando. Entonces, esto me lleva a pensar que es mucho mayor, ¿no? O sea, mucho mayor la intención que se le pone al teatro como un aliado para la reinserción social, si es que verdaderamente lo es. Pues eso, muchas gracias. No sé si hay dudas, preguntas, me gustaría escucharnos, ¿no? Escucharles, y pues gracias nuevamente. Gracias a ti, Cristina. Y sí, mira, me aparecen líneas. Ahorita justo estaba pensando en que ya el Instituto Nacional de Bellas Artes también lo tomó y está haciendo un programa para de iniciación artística que incluye el teatro, que, que también a ver cómo va a funcionar y a ver desde qué punto de vista sí para la institución o que puede ser un punto interesante para para contestar la pregunta, ¿no? Que si es para la institución o para las personas. ¿Alguien quiere comentar, preguntar, aportar, agradecer, etcétera? A Cristina. Claudia. Hola Cristina, pues yo felicitarte por tu proyecto, es súper bonito, sí es muy interesante. Te puedo sugerir que te acerques a la información de la AMIT con Marta Toriz. En todo lo que ellos investigan de teatro aplicado, tienen una línea de teatro penitenciario importante, hay varios escritos y varias investigaciones. En el CITRU está ella, si no me equivoco. Y bueno, han compartido experiencias donde sí hablan explícitamente del cambio, más en las prisiones de mujeres. Hubo una ponencia hace un par de años sobre la experiencia resultante. Híjole, una frase muy fuerte que dijo una de las reclusas, que dijo: lo único que agradezco de estar aquí es que pude conocer el teatro. O sea, agradezco estar presa porque pude conocer. Eso fue muy fuerte. Pero bueno, es de las cosas que sí con reclusas han trabajado varias chicas y entonces tienen ahí experiencias muy interesantes que te pueden ayudar en tu investigación. Marta te puede orientar muy bien, ella tiene experiencia en eso y maneja teatro aplicado. Sí, es súper bonito. Yo mi tesis de licenciatura de la ENAD la hice en teatro en reclusorios, justamente. Entonces sí entiendo perfectamente el entrar a esos mundos y es otra cosa. También aquí Mayra Girón en Michoacán hizo un trabajo muy, muy, muy importante. No sé si Copérnico siga aquí, pero él también debe recordar, no, ya no está, sobre Mayra Girón, que hizo fuerte, muy fuerte, incluso el Festival de Teatro Penitenciario aquí en Michoacán. Ella fue de las precursoras y ella trabajó muchos años acá. En fin, pues muchas felicidades. Sería lo que te podría decir. Es un muy, muy, muy bonito proyecto. Bueno, otra cosa que pensaba cuando te escuchaba, una de las líneas que yo, sobre la cual le di seguimiento a la investigación de teatro en reclusorios, era sí la readaptación social. Bueno, ¿qué es lo que te encuentras en la literatura en las leyes, en lo que regula, en lo que pretende hacer esta regulación de readaptación social y la educación, desde la educación? Entonces, la mecánica es: vamos a educar para poder readaptar, y el teatro es una de las herramientas. Esa era la estructura que yo seguí, la educación. Muchas felicidades. ¿Alguien más quiere participar? Ale. A mí, la verdad es que sí, siempre me ha gustado escucharte hablar porque tienes una visión como muy, muy compleja, como muy completa de un fenómeno que es muy complejo, ¿no?
porque no es nada más la parte del teatro, es el lugar, lo que implica la cuestión de los derechos humanos, pero no en abstracto, sino en realidades, ¿no? O sea, pasas de pronto de la reflexión sobre las leyes a cuestiones concretas como la vida personal de personas particulares, ¿no? Y como pues, también el testimonio, ¿no? Que no es una cosa general, es algo perfectamente tangible, ¿no? Entonces, a mí me parece que todas esas dimensiones, todas esas capas de tu investigación son muy interesantes y que no siempre están presentes en la investigación, ¿no? O sea, a veces son muy en lo personal, acá yo, mis sentimientos, mi experiencia y la experiencia de los que están alrededor, y no tiene todo ese trasfondo, o al revés, ¿no? Son muy frías y alejadas, ¿no? Acá el hecho. Entonces, creo que eso es una de las cosas interesantes que tiene tu investigación. Y bueno, también, pues agradecerte también esa primera parte antes de que entraras en el tema de como todas las cosas que tienen que ser tomadas en cuenta por ti, ¿no? Que finalmente cuando se hacen los trabajos de investigación, pues tú estás en doctorado, pues es como parte de, ¿no? Pero desde que estás en la licenciatura y te metes a un proyecto, ya sea un proyecto de creación que después tiene su reflexión, o sea, un proyecto, digamos, de tesis, de todas formas tienes que empezar a tejer todo ese panorama, ¿no? De qué implica hacer teatro, en dónde y para quién y con quién, ¿no? Entonces, pues eso también es, creo que muy importante, ¿no? Como esa reflexión del propio hacer de la investigación, ¿no? Y ciertamente yo coincido con Adriana, aunque estás planteando como investigación sobre el teatro penitenciario, en tu manera de expresarte tienes visión de artista y eso atraviesa, entonces es interesante, ¿no? Porque comprendes el fenómeno también desde adentro y se expresa en tu acercamiento al asunto. Gracias, Ale. ¿Alguien más quiere participar? Rocío está por ahí en Facebook. ¿Tenemos algún comentario? No. Bueno, pues no sé si quiera cerrar con algún comentario, Cris. Pues seguiremos avanzando y me parece que estructuralmente está el trabajo avanzando muy bien. El trabajo es joven y ya es muy sólido y pues ya está la línea, ya está la pregunta. Yo creo que ya es tentador, pero hay herramientas para poder decir esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y eso me parece que es muy grande estando en el primer año de la investigación. Sabes, además, ya tienes los caminos para las personas, para entrevistar, en fin. Estoy hablando, me quedé en el rol como de licenciatura, pero no, tú tienes ya un camino. Te agradezco mucho esta exposición que ha sido tan clara y como siempre tan apasionada y tan eh, está, o sea, no estás haciendo este trabajo por cursar el doctorado y por aprender, sino por entender a las personas que están ahí y a través de todo un contexto y todo un cuerpo teórico muy poderoso. Eso es tu trabajo, muy poderoso, muy poderoso. Y yo te agradezco por haber estado aquí con nosotros. De verdad le das un camino más, un paso más a este seminario que ya llevamos 8 años, pero que tenía que dar este paso hacia el posgrado. Muchas gracias, Cris, de verdad, y nos estamos viendo prontito. No sé si quieras agregar algo, Cris, para No, pues, cerrar. insisto, ¿no? Muchas gracias, gracias por los comentarios. Pues la próxima semana justo estaré en la AMIT
a ver cómo me va. Entonces, pues sí, buscaré a Marta. Gracias, Claudia, por la referencia. Y pues sí, seguimos, ¿no? Seguimos trabajando y gracias por el espacio, por confiar, ¿no? en mí para presentar este trabajo, para cerrar hoy la jornada, las jornadas del seminario y ojalá nos podamos ver pronto.